La humedad del sótano era indescriptible. El hedor a carne podrida no hacía sino volver más desagradable el estar allí. No es que fuera complejo estar en ese lugar, sino que su historia y con quien vivía lo hacía aún más extraño. Lizeth Vázquez. La recuerda perfectamente. Era una compañera suya de la preparatoria. Ella lo negaba, pero sentía cierta atracción, casi esotérica por Lucas. Esa imagen de chico malo, de atrevido y alguien fuera de serie le parecía excitante a Lizeth. Lucas tenía una novia en aquel entonces, que es mejor no mencionarla, pero por sobre todas las cosas tenía una exagerada cantidad de problemas personales, cosa que hizo obvio el hecho de que no quería nada con Lizeth. Sin embargo, los años habían pasado, y toda esa parafernalia amorosa había muerto, marchitó, así como su ex esposa o el bebé de Lizeth. Ahora solo quedaba la repugnancia del cuarto y una mujer que algún día fue una linda, amorosa, amable y tierna niña. En realidad no tan tierna, pero que aparentaba ser alguien amorosa a pesar de su miedo a relacionarse con la gente. Todo eso murió cuando no volvió a ver a la niña de cabellos ondulados, ojos ojerosos aunque amorosos y ese ingenio interesado, sino que vería su sombra adulta, con cabello ordenado, ojos pálidos y depresivos mas sin ninguna pizca de amor y esperanza, con ese genio lleno de odio, enfermizas intenciones y morbosas imaginaciones, adornadas con ese trozo de carne llamado cuerpo. Ese sensual, delgado, lleno de atributos y magníficamente excitante cuerpo. No había mayor descripción que esa. Por el momento Lizeth no ha hecho más que mostrarse como un objeto sexual para Lucas. Algo tan extraño y contradictorio como solo ella podía ser. De ahora en más, solo era el espectador de los experimentos de Lizeth. Vaya. No, imagine que algo así estuviera aquí abajo. Deja de tener miedo. Entiendo que no es exactamente normal que tenga un artefacto así en este lugar. Mejor dicho, que todo lo que se encuentra aquí, se encuentre en este lugar, valga la redundancia. ¿Y qué se supone que harás con esa máquina? Ya lo sabes. Simplemente cuidar a mi hijo. Sin embargo, es lo mismo que criar a un bebé normal. Por ende, no solamente necesitaremos de estas sustancias. Lucas se mostraba confuso y algo aterrado. ¿Como un bebé normal? ¿Necesitaba leche materna? ¿O lo decía porque no solamente necesitaría eso que usa ahora? Preguntas sin asidero y sin comprensión rondaban por la cabeza del pobre hombre. Al final, una simple pregunta salió de su boca. Bien. ¿Qué necesitamos? Algunos químicos. Son fáciles de encontrar si es que sabes el dónde. Bien. ¿Y solamente necesitamos eso? Obviamente no. Yo me haré cargo de conseguir más muestras. ¿Muestras? En efecto. Tú sabes qué tipo de muestras. No tengo este cuerpo porque me guste estar en forma. ¿O sí? Tras una risa egocéntrica, Lizeth, dirigiéndose hacia su escritorio, le hizo una lista a Lucas sobre lo que tendría que conseguir. Varias de esas sustancias serían un dolor de cabeza encontrarlas, pero no debía titubear. Así que salió del sótano y decidió no volver hasta conseguir todo lo que debiera. Lizeth era tan aterradora como para juzgar su voluntad. Ahora Lizeth estaba sola en el sótano. Sola había quedado, y miraba el artefacto donde estaba su hijo, con cierta tristeza y con algo de melancolía. Le dio un beso a la máquina. Y tras ello, dejó aquel lugar y decidió ir por las pruebas, de cualquier forma que fuese. Saliendo de la casa de Lucas, que era un lugar relajante, pacífico y bastante cálido, caminó en las tinieblas. Llevaba un bolso en donde guardaba frascos para muestras de orina. Los usaría para guardar las muestras de esperma necesaria. En realidad no había mayor cosa que hacer. Primero iría al lugar donde nunca faltaban viejos cachondos. Empecemos por allí, se decía en su mente Lizeth. Pidió un taxi, estando cerca de la carretera, y le dijo que la dejase en una estación de gas, aledaña a un autozón. No quería caminar sola, se sentía insegura. Qué grata ironía. Ya estando cerca de la estación, decidió tomar una pastilla, que era para darle aún mayor placer a Lizeth. Cuando la tomó, su cuerpo hizo reacción rápida y su líbido se intensificó. Se dirigió hacia una estación de gaseros. Algo tan grotesco como pasar acoso por un gasero, era para Lizeth una situación excepcional. Solamente por las pruebas, porque su cuerpo seguía perteneciendo a un solo hombre, Nata. De allí en más, solo se supo que, con la calidez de los empleados, que habían pasado un largo día, pudo tener las muestras necesarias.
Al entrar en la estación de gas, los gaseros la tomaron entre brazos. Era extraño que fueran tan sumisos a sus impulsos para no ocultar sus oscuras intenciones. Cuando llegó, dos gaseros, uno delgado y uno gordo, la manosearon. Ella tenía el líbido por las nubes y su cuerpo era sensible. Demasiado. Se quitó el suéter y dejó que tocaran su pecho, aunque fuese con el sostén. Jugaron con su cuerpo con ropa, acariciando su entrepierna. Ella hizo lo mismo, disfrutando el momento y recordando los frascos, fue hacia su bolso y sacó uno. Empezó con meter su mano en el pantalón del gasero delgado, sacó su miembro y de arriba a abajo acarició. Con unos minutos el esperma salía de allí como una madera, todo se derramó en el frasco y lo cerró. Hizo lo mismo con el gasero gordo, pero fue más complicado porque no quería levantarse, aún así lo logró con sus encantos femeninos. Todos los frascos fueron llenados y sin embargo sobraba tiempo. Por lo que, guardó los frascos, se quitó el sostén, se bajó el pantalón y follaron. Ruidos por todos lados, orgasmos y sudor salieron a borbotones en aquella velada. Nada nuevo. Fue algo fructífero para Lisette, quien definitivamente se sentía aún mejor por haber conseguido sus muestras para trabajar y haberse librado de carga teniendo un rato alegre. Salió tambaleándose de la estación de gas, con algo de esperma entre sus piernas y convulsionando por la pastilla. Vomitando un poco de esperma, entre estertones y dolores estomacales y en su entrepierna, maldijo lo que había hecho, siendo un método arriesgado para conseguir muestras. Entonces, tan rápido como pisó la carretera, un frasco de los espermas cayó en el suelo. Lisette se había alterado, pero cuando chocó con el suelo, solo rebotó. Recordó que había usado frascos de plástico. Esto relajó a Lisette, quien solamente lo tomó y pidió un taxi. Eso fue todo. Ahora con Lucas. Tuvo que ir a una ridícula cantidad de farmacias donde vendían químicos. Sustancias insignificantes pero aún así valiosas. Con otras sustancias, tuvo que ir a los grandes almacenes de objetos de limpieza, o también a las tiendas de autoservicio. Por más complicado que se tornase el trabajo, en realidad fue más sencillo de lo que pensaba. Sin embargo, algo le llamó la atención, mientras tomaba las sustancias más sencillas de la lista. En su camino, había tirado una botella con un químico importante. Era peligroso dejarlo en el suelo, y estaba por regresarlo a su lugar. Sin embargo, antes de tomarlo siquiera para dejarlo como estaba, una mano pálida, con camisa negra, tomó la sustancia en botella. La mano era de un sujeto con piel pálida, demasiado pálida, como la tiza, cabello abultado, camisa negra, corbata roja y pantalones negros. Sus ojos negros con esa pupila roja, que emanaba una estela roja. Los labios grandes y con la piel pegada a los huesos. Se trataba nada más y nada menos que de Santiago. Ambos se vieron la cara, pero ninguno se dijo nada. ¿Qué había que decir? Hola, gracias por salvarme de Morfandia y perdón por acompañar a la mujer que traumó a tu esposa. Realmente se conocían, se saludaron con la mirada, pero ninguno dijo nada al otro. Ambos se fueron por su lado. Lucas seguía buscando químicos en la tienda. Aprovechó que Lisette le había dado 10.000 pesos para gastar en químicos y se compró una caja de donas para cenar con Liz. No fue complicado conseguir todas las sustancias, simplemente fueron caras. Saliendo de la tienda de autoservicio, tomó un taxi y fue llevado hacia su hogar, nuevo y dulce, aunque agrio y grotesco hogar, lleno de cadáveres y una máquina de fetos. Cuando llegó, cerró la puerta, bajó al sótano y vio que Lisette estaba allí. Era extraño puesto a que no había alteraciones en la casa, ni jergas movidas, polvo o siquiera muestras de que alguien había llegado. Lisette tomaba un vaso de precipitados y vertía el esperma de los frascos. Era demasiado. Esos gaseros vaya que tenían mucho tiempo solos. Un poco más y se volvían maricones. ¿Quieres hablar de lo que hiciste? Preferiría no hacerlo. Ahora dime tú, ¿qué tal te fue? Nada. Simplemente fue por lo que me pediste. Me encontré de pura joda a Santiago. Nos vimos pero ninguno se dijo nada. Solo eso. No fue algo interesante. Ah, por cierto, los químicos ¿dónde los dejo? Ponlos en el suelo. Ya me haré cargo de ellos. Ahora dime una cosa, Lucas. ¿Qué ocurre, Lisette? ¿Qué crees que remarque más mi figura? ¿Un vestido blanco o uno de color vino? Creo que se te vería muy bien el color vino. El blanco se ve mal en casi todo, y se nota más cuando se ensucia. Perfecto. Te pregunto porque tendré una cita con Santiago. Al parecer su novia es demasiada carga para él. Me lo ha dicho abiertamente. Pero oye, no puedo negarme.
Es un espécimen demasiado único el que puedo obtener de Santiago. Además no es de mal ver. Si sabes a lo que me refiero, Lucas. Sí. Bueno. Creo que me voy a dormir, Lisette. Necesito descansar. Bien. Descansa, Lucas. Te veré mañana. Tras esa última frase, Lucas dejó el sótano, y se encaminó hacia su habitación, la cual se encontraba al fondo de la casa, casi cercana al sótano mas no en la mera entrada. Ya no podía aguantarlo. Demasiada pesadez en sus hombros para Santiago. Era cierto que amaba a Xiomara, pero algo dentro de sí hacía que quisiera abandonarla. Sin embargo, no podía hacerlo. Un día antes, Santiago había salido de la casa, para ir por un mandado. En aquella salida se encontró con Lucas, a quien había ayudado, con el hombre de la armadura, Anastasia Lechchenko y Dipter Flynn, para restaurar el orden en Morfandia, el mundo de los sueños. Y sin embargo, lo sentía más ajeno que de costumbre a alguien que literalmente había visto en unos días. El problema ahora no era relacionado con la situación de Morfandia, eso ya era un punto y aparte. Poco o nada importaba, de hecho, no tenía ningún valor más allá de ser una simple remembranza de un pasado insignificante. El verdadero conflicto venía con que no sabía, ni él ni Lucas, aparentemente, que Lisette seguía con vida. Santiago quería ver muerta a Lisette, y no obstante, le atraía cierta sensualidad mezquina y sin escrúpulos de aquella bestia de grandes atributos, piel hermosa y lindos ojos verdes. Quería tenerla en sus brazos, dominarla, que lo dominase, que le sacase sus penas y desdichosas anécdotas con solo una noche de placer. Sería suficiente para aliviar sus insípidas anécdotas, sus insípidas dolencias, carencias de humanidad, sus tristezas y cargas inefables y completamente incorruptibles. Era una condena constante tener que cargar no solo con tener el culo lleno de periodistas y narcotraficantes en su contra, sino cargar con situaciones fuera del entendimiento de esas blasfemas masas sin cerebro. Nadie podría entender lo que era Morfandia, lo que era Lisette, lo que fue su hijo, mucho menos entender lo que el mismo Santiago tenía, que era más que una miserable existencia artificial, una vida contada por una máquina en su cerebro. Quizá el mayor peso que tendría que cargar sería su novia Xiomara, a quien amaba, pero despreciaba en lo que se había convertido. Antes era una mujer decidida, alguien con valor, alguien con pelotas, por llamarse así. Ahora no era más que una sombra de lo que había sido antes. Algo sin sentimientos más allá del horror de seguir con vida, vivir con dolor, con traumas, con horrores indescriptibles e insignificantes para el resto del mundo. Era ridículo siquiera pensar en ir con un psicólogo. Se burlaría con su esposa, su esposo, sus amigos y hasta con el puto perro del vecino. No era más que una pérdida de tiempo siquiera intentar buscar la cura a su trauma, a su dolor, a su desgraciada existencia actual. El día anterior a la salida de Santiago por el mandado, Xiomara había tropezado en el piso de la regadera. Santiago corrió a socorrerla, pero tan rápido como la levantó, gotas de sangre cayeron a raudales en el suelo húmedo de cascada en la ducha, mientras Xiomara lloraba al verlas, empezaba a vomitar, se sentía peor que nunca, y su profesión de doctora no tenía nada que ver con aquella actitud de asco hacia la sangre. Era algo estrambótico para Santiago ver cómo su amada vomitaba por algo tan común como desangrarse. No es que sea alguien quisquilloso, sin embargo Santiago sí tenía algo de repulsión hacia la sangre. Con el tiempo y tantos cuerpos de desgraciados en sus hombros hacían más agradable, o más bien, le había generado costumbre a la sangre y a los cadáveres, una enfermiza costumbre a ver cuerpos muertos sin sentido de vida, más allá de esa cárnica descomposición y parasitación. Más allá de ello, cualquier cosa era extrema, fuera de todo eso, lo demás era completamente inútil. La gracia de vivir como Santiago es que ya nada puede sorprenderte. Inclusive una orgía incestuosa en el sótano de su casa era algo ridículamente banal para él. Nada más que minúsculos detallitos. Nada serio. De ahora en más, lo que antes lo estimulaba, lo hacía feliz, ahora lo repudiaba, odiaba todo y aún así amaba todo. Su vida era un sí y un no a la vez, blanco y negro, bueno y malo. Jamás se polaría, y mucho menos se llegaría a un punto medio. Era extraño para él y para quien estuviera a su lado, como Julia o Yektel. Tras ayudar a levantarse a Xiomara, y esperar a que su nariz y cabeza se notasen con hematomas, empezó a curarla con chocolate, técnica que le había mostrado ella como mera curiosidad. Era algo como una limpia, como la que te hacen con un huevo para ver si estás jodido o no.
Algo esotérico, sin embargo, interesante. Algo extraño pero entendible. Hizo aquello, curándola de su dolor, con algo tan ridículo como un Carlos V. ¡Qué extraño! Después de eso, Santiago acompañó a Xiomara a la cama, no hicieron el amor, no había por qué. Solo quería abrazar a su ahora lobotomizada mujer. Entonces recibió una llamada. Era de un número desconocido. Cuando contestó, notó que era aquella inefable persona. Lisette. Lo invitó a su morada, un día cualquiera, pero donde pudiese estar libre. Quizá para verse, quizá para follar, quién sabe. Lo cierto era que Santiago no perdería la oportunidad para verle la cara a su despreciable pesadilla, llena de sensuales secretos y una figura exquisita. Pero antes, quería pasar una noche con su novia, a quien amaba y dolía verla así. Demacrada, acabada, llorando y sin esperanza. Tal y como él fue cuando recobró la vida como un cadáver con un cerebro sintético. Nunca me dejes, Santiago. Decía Xiomara, acostada en el pecho de su amor. Quien quería llorar, pero su mecánica vida no quería demostrar sentimientos. Y ahora en las noticias, con Vania Villalobos. Hace unas horas, en el centro histórico de la Ciudad de México, hasta el Ángel de la Independencia, un grupo armado con machetes y otras armas blancas, compuesto por empleados con botargas, estaba manifestándose contra los bajos salarios de aquellos empleos. Según informan, las autoridades capitalinas se están tomando su tiempo para persuadir a los manifestantes. No ha habido heridos por ahora. Lo mantendremos con detalles.